7 amigos entraron al bosque de Michoacán en octubre del 2009. 7 tiendas de campaña se instalaron esa tarde bajo los pinos. Pero cuando el sol apareció al día siguiente, había 8 tiendas formando un círculo perfecto. Y dentro de la octava, algo que ninguno de ellos había llevado. Esta es la historia que la Procuraduría de Michoacán cerró como caso sin resolver en 2011. Pero en 2023, una memoria USB encontrada en el mismo bosque reveló grabaciones de aquella noche. Y lo que contenía cambió todo lo que creíamos saber sobre lo que realmente pasó en esas montañas. Soy el narrador de Ecos del Silencio, y hoy te invito a adentrarte en uno de los misterios más perturbadores del centro de México. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cuando encontremos más evidencia de este caso, la compartiremos aquí primero. Era el 23 de octubre de 2009, un viernes común para la mayoría de las personas en Morelia, la capital de Michoacán. Las calles coloniales se llenaban de estudiantes universitarios preparándose para el puente de Día de Muertos. Pero para 7 amigos que se conocían desde la preparatoria, ese viernes marcaba el inicio de algo que habían planeado durante meses. Una expedición de 3 días al Parque Nacional Barranca del Cupatizio en las cercanías de Uruapan. No eran novatos. Todos tenían entre 24 y 28 años y habían acampado juntos al menos una docena de veces en diferentes puntos de Michoacán y Jalisco. Conocían las reglas: avisar a familiares, llevar GPS, respetar la fauna, no separarse del grupo. Los 7 eran Rodrigo Venegas, ingeniero industrial y líder natural del grupo. Alto, de voz firme, siempre era quien organizaba los itinerarios. Daniela Campos, bióloga especializada en flora endémica, razón por la cual eligieron ese bosque específico. Sofía Ríos, fotógrafa freelance que documentaba cada viaje con su cámara reflex. Marco Salazar, chef en un restaurante de Morelia, responsable de la comida en cada expedición. Lucía Torres, maestra de primaria, callada pero observadora, siempre llevaba un diario de viaje. Andrés Moreno, programador, el más bromista del grupo, encargado del equipo tecnológico. Y finalmente, Elena Guzmán, psicóloga clínica, quien solía mediar cuando surgían conflictos en el camino. El plan era sencillo: salir de Morelia a las 9 de la mañana, llegar al punto de entrada del parque alrededor de las 2 de la tarde, caminar 4 kilómetros hacia el interior del bosque hasta una zona conocida como el Claro de los Ahuehuetes, montar el campamento antes del anochecer, pasar 2 noches completas explorando los alrededores y regresar el domingo por la tarde. El clima era ideal: cielo despejado, temperatura entre 18 y 22 grados, sin pronóstico de lluvia. Todo estaba bajo control. Partieron en 2 camionetas. Rodrigo conducía una Toyota gris, donde viajaban Daniela, Sofía y Marco. Andrés manejaba una Nissan azul con Lucía y Elena. Las conversaciones durante el trayecto eran ligeras. Música de rock en español, bromas sobre quién roncaría más fuerte, apuestas sobre si encontrarían algún venado. Pararon una vez en Uruapan para comprar hielo y agua embotellada adicional. Según el registro de un Oxxo cercano, compraron provisiones a las 13:47. Una transacción común, nada fuera de lo normal. Llegaron al estacionamiento del parque a las 14:20. Pagaron la cuota de acceso a un guardabosques llamado Esteban Mora, quien después declararía que los vio animados, bien equipados, sin señales de conflicto. Les recordó que debían reportarse al salir, como protocolo estándar. Rodrigo firmó la bitácora de visitantes. 7 nombres, 7 firmas. El guardabosques les advirtió sobre alejarse de las barrancas profundas hacia el oeste y les recomendó mantenerse en las rutas marcadas.
Todos asintieron. Eran experimentados. Sabían lo que hacían. Cargaron las mochilas y comenzaron la caminata. El sendero serpenteaba entre oyameles, pinos y enormes ahuehuetes centenarios. Sofía tomaba fotografías cada pocos minutos. Daniela se detenía para identificar helechos y musgos. Marco bromeaba sobre hacer una fogata prohibida solo para asar malvaviscos. La atmósfera era relajada, familiar. Según las fotografías recuperadas después de la cámara de Sofía, se los ve sonriendo, señalando formaciones rocosas, bebiendo agua, ajustándose las botas. Fotografías normales de amigos disfrutando la naturaleza. A las 17:15 llegaron a El Claro de los Ahuehuetes. Era un espacio circular natural, rodeado por árboles gigantescos cuyas raíces formaban un perímetro casi perfecto. El suelo estaba cubierto de musgo suave y hojas secas. En el centro había restos de fogatas anteriores, un círculo de piedras ennegrecidas por el fuego de otros campistas. El lugar era ideal, protegido del viento, plano, con visibilidad clara del cielo. Dejaron las mochilas y comenzaron a armar las tiendas. Aquí es donde necesitamos detenernos en un detalle crucial. Las 7 tiendas eran diferentes entre sí. Rodrigo tenía una Coleman verde de 4 personas. Daniela y Sofía compartían una North Face naranja para 2 personas. Marco tenía una Eureka gris individual. Lucía llevaba una Alpinismo rosa pálido, también individual. Andrés tenía una Doite azul marino para 2 personas y Elena usaba una tienda tipo iglú color café de la marca Ferrino. 7 tiendas, 7 diseños distintos, fáciles de reconocer. Las instalaron formando un semicírculo alrededor del área de la fogata, no un círculo completo, un semicírculo. Esto es importante. Las fotografías de Sofía lo confirman. La última foto tomada esa tarde, a las 18:03, muestra claramente las 7 tiendas en formación semicircular. El espacio abierto quedaba orientado hacia el este, hacia donde vendría el amanecer. Marco preparó la cena. Sopa instantánea, sándwiches de jamón, manzanas, chocolate. Comieron alrededor de la fogata mientras el cielo pasaba de naranja a violeta y finalmente a negro absoluto. Andrés conectó una bocina portátil y pusieron música suave, nada estruendoso, solo fondo. Elena comentó que sentía una paz increíble en ese lugar. Lucía escribió en su diario: «Llegamos bien, el bosque está más hermoso de lo que recordaba, me siento en casa». Daniela identificó el canto de un tecolote a lo lejos. Rodrigo verificó que el GPS estuviera funcionando correctamente. Todo estaba bien. Alrededor de las 21:30 decidieron apagar la fogata y retirarse a dormir. Tenían planeado levantarse al amanecer para una caminata hacia una cascada cercana. Uno por uno fueron entrando a sus tiendas. Sofía guardó su cámara. Marco distribuyó barras energéticas para el desayuno del día siguiente. Andrés hizo una última broma sobre osos que nunca aparecen. Lucía bostezó y se despidió con un «Hasta mañana, chicos». Elena fue la última en meterse a su tienda, cerrando la cremallera con cuidado. El bosque quedó en silencio. Solo el viento suave entre las copas de los árboles. Solo el ocasional crujido de ramas secas. Solo la respiración profunda de 7 personas durmiendo bajo las estrellas, protegidas por tela y fe en que la mañana siguiente sería solo otra hermosa mañana en las montañas de Michoacán. Pero algo cambió durante esas horas oscuras. Algo que ninguno de ellos escuchó. Algo que ninguno de ellos vio. Porque cuando Rodrigo abrió la cremallera de su tienda a las 6:15 de la mañana del sábado 24 de octubre y asomó la cabeza esperando ver el amanecer, lo primero que notó fue que las tiendas ya no formaban un semicírculo. Ahora formaban un círculo perfecto.
Y había una tienda más. Rodrigo se quedó inmóvil. Parpadeó 2 veces pensando que aún estaba medio dormido, pero no, ahí estaba, una 8ª tienda, completamente negra, sin marcas, sin logotipos, sin ventanas de malla. Solo tela negra tensa sobre una estructura que parecía idéntica en tamaño a las demás. Estaba posicionada exactamente donde habría estado si alguien hubiera querido cerrar el semicírculo y convertirlo en un círculo perfecto, como si siempre hubiera debido estar ahí. Salió de su tienda sin hacer ruido. El aire de la mañana era frío y húmedo. La niebla se arrastraba entre los árboles como dedos blancos. Caminó descalzo sobre el musgo hacia el centro del claro, girando lentamente para observar todas las tiendas. Contó en voz baja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tiendas. Su respiración se aceleró. Miró alrededor del claro buscando señales de otras personas. Nada. Ninguna mochila adicional, ningún rastro de pisadas nuevas, ningún vehículo, ningún ruido humano excepto su propia respiración entrecortada. Se acercó a la tienda negra. Se detuvo a 1 metro de distancia. La tela se movía ligeramente con el viento, pero no había sonidos desde el interior, ninguna respiración, ningún movimiento. Rodrigo tragó saliva y susurró: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Silencio. Extendió la mano temblorosa y tocó la tela. Estaba fría, completamente fría, como si hubiera estado ahí toda la noche expuesta al rocío. Buscó la cremallera de entrada, pero no había ninguna visible. La tienda parecía sellada. Una estructura cerrada sin entrada aparente. Detrás de él, escuchó el sonido de otra cremallera abriéndose. Era Andrés, saliendo de su tienda azul marino, estirándose y bostezando. «Buenos días, Capi». ¿Qué? Se detuvo en seco al ver la tienda negra. Su expresión cambió de somnolencia a confusión. ¿Esa tienda estaba ahí anoche? Rodrigo negó con la cabeza lentamente. Andrés se acercó, caminando alrededor de la estructura negra, tocando la tela, buscando alguna marca identificatoria. Esto es muy raro, Rodrigo. ¿Quién más está despierto?» Uno por uno, los demás comenzaron a despertar. Daniela fue la siguiente, seguida por Marco, luego Sofía con su cámara colgando del cuello, después Lucía frotándose los ojos y finalmente Elena. La reacción fue la misma en todos. Shock inicial, incredulidad, confusión, miedo creciente. Se reunieron en el centro del claro, todos mirando la tienda negra como si fuera un animal peligroso que pudiera atacar en cualquier momento. «Alguien llegó durante la noche», dijo Marco tratando de sonar racional. «Alguien instaló su tienda y, no sé, tal vez está durmiendo todavía». Pero su voz carecía de convicción. Sofía revisó las fotografías de la noche anterior en su cámara. «Miren, aquí está la última foto, las 7 tiendas, semicírculo 1803, menos de 12 horas. ¿Cómo instala alguien una tienda en medio de nuestro campamento sin despertarnos a ninguno?» Daniela se acercó al perímetro del claro, examinando el suelo. «No hay pisadas. Miren el musgo. Si alguien hubiera caminado aquí, habría marcas. El musgo está intacto excepto donde nosotros pisamos». Tenía razón. El musgo era lo suficientemente suave como para mostrar cualquier presión, y no había rastro de nadie más. Lucía habló en voz baja, casi un susurro. «¿Revisaron bien? ¿Tal vez alguno de nosotros trajo una tienda extra y la olvidó?» Todos negaron. Sabían exactamente qué habían empacado. Elena, la psicóloga, intervino tratando de mantener la calma del grupo. «Hay una explicación lógica. Tiene que haberla. Andrés, ¿puedes revisar si el GPS marca otras personas en el área?» Andrés sacó el dispositivo de su mochila. La pantalla mostró solo 7 puntos agrupados. Nadie más en un radio de 5 kilómetros. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía. «¿La abrimos?» Rodrigo respiró profundo.
Primero llamemos a alguien, reportemos esto. Sacó su teléfono satelital, sin señal. Andrés intentó con el suyo. Lo mismo, imposible. Ayer teníamos señal perfecta aquí. Probaron los 7 teléfonos. Ninguno tenía señal, ni siquiera para emergencias. El miedo comenzó a solidificarse en algo tangible. Marco sugirió desmontar el campamento y regresar inmediatamente al estacionamiento. Pero Daniela señaló que ya eran casi las 7 de la mañana y que el guardabosques no estaría preocupado hasta el domingo si no aparecían. «Tenemos opciones», dijo Rodrigo recuperando su rol de líder. Opción 1. Nos vamos ahora mismo y dejamos esto atrás. Opción 2. Intentamos abrir esa tienda y averiguamos qué está pasando. Opción 3. Esperamos a ver si alguien sale de ahí. Votaron. 4 quisieron irse inmediatamente. 3 quisieron investigar. La tensión creció. Elena propuso un compromiso. Revisar la tienda, tomar fotografías, documentar todo y luego decidir. Todos estuvieron de acuerdo, aunque con reservas visibles. Rodrigo y Andrés se acercaron juntos a la tienda negra. Caminaron alrededor de ella completamente. No había cremallera, no había costuras visibles. La estructura parecía hecha de una sola pieza de tela negra estirada sobre varillas invisibles. «Esto no es normal», murmuró Andrés. «Ninguna tienda comercial está hecha así». Rodrigo tocó la parte superior. Algo sólido estaba dentro. No era solo tela vacía, había algo ocupando espacio en el interior. «Voy a cortarla», anunció Rodrigo, sacando una navaja suiza de su bolsillo. Elena protestó. «¿Y si es propiedad de alguien? ¿Y si hay una persona ahí adentro?» Pero Rodrigo ya había decidido. Presionó la punta de la navaja contra la tela negra. La tela se resistió por un momento, más gruesa de lo que parecía, y luego cedió con un sonido suave, casi como un suspiro. Hizo un corte vertical de unos 30 centímetros. Un olor salió de inmediato. No era putrefacción, no era químico, era tierra. Tierra húmeda y algo más, algo metálico. Rodrigo apartó la tela cortada y asomó la cabeza. Los demás se acercaron, conteniendo la respiración. Sofía levantó su cámara. Dentro de la tienda negra no había una persona. Había objetos. 7 objetos colocados en fila sobre el suelo de musgo. 7 mochilas pequeñas, mochilas infantiles. De esas que usan niños de primaria, cada una de un color diferente: roja, azul, amarilla, verde, morada, naranja, rosa, y cada una tenía un nombre bordado en hilo blanco. Los nombres eran Camila, Diego, Valeria, Santiago, Isabella, Mateo, Renata. Rodrigo retrocedió como si hubiera tocado fuego. ¡Qué demonios! Daniela se cubrió la boca. Marco dejó escapar una maldición. Lucía comenzó a temblar. Elena se acercó y miró dentro. Son mochilas de niños. ¿Por qué hay mochilas de niños aquí? Sofía tomó fotografías desde todos los ángulos posibles. Esto es evidencia. Esto es algo malo. Andrés preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Deberíamos abrirlas? Nadie respondió de inmediato. El viento sopló más fuerte, las ramas crujieron, un pájaro graznó a lo lejos, un sonido áspero y desagradable. Finalmente, Rodrigo alcanzó la mochila roja con el nombre Camila. La levantó. Pesaba poco. La abrió con dedos temblorosos. Dentro había un cuaderno escolar con portada de unicornios, 3 lápices de colores, una fotografía Polaroid de una niña sonriente de aproximadamente 8 años junto a un perro, un brazalete de cuentas de plástico y una nota manuscrita en papel doblado. Rodrigo desdobló la nota. La letra era infantil, con mayúsculas irregulares. Decía: «Si encuentran esto, digan a mi mamá que traté de regresar. Camila Herrera, octubre 1997». Las manos de Rodrigo comenzaron a temblar incontrolablemente. 1997, 12 años antes de que ellos llegaran a ese bosque.
Lucía abrió la mochila azul de Diego. Contenía objetos similares: un cuaderno, lápices, una fotografía de un niño pecoso y otra nota. Nos perdimos. Hace frío. Diego Sánchez. Octubre 1997. La mochila amarilla de Valeria tenía lo mismo. El hombre dijo que nos llevaría de regreso. Valeria Luna. Octubre 1997. Mochila tras mochila, el mismo patrón. 7 niños, 7 notas, todas del mismo mes y año. Octubre de 1997. Tenemos que irnos, dijo Elena con voz firme. Ahora, esto es una escena del crimen. Esto no es algo que debamos tocar. Marco ya estaba empacando frenéticamente su tienda. Sofía guardó su cámara. Andrés ayudó a Lucía, que parecía a punto de entrar en pánico. Daniela miraba fijamente las mochilas, con lágrimas en los ojos. Son niños. Eran niños. En menos de 20 minutos habían desmontado sus 7 tiendas y empacado todo su equipo. Dejaron la tienda negra tal como estaba, con el corte visible y las mochilas dentro. Rodrigo tomó las coordenadas exactas del GPS. Iniciarían el camino de regreso y reportarían todo al guardabosques inmediatamente. Buscarían información sobre niños desaparecidos en Michoacán en octubre de 1997. Harían lo correcto. Pero mientras cargaban las mochilas y se preparaban para partir, Sofía notó algo más. Algo que nadie había visto en el pánico inicial. En uno de los ahuehuetes gigantes que rodeaban el claro, a la altura de los ojos, había algo tallado en la corteza. Letras toscas, viejas, medio cubiertas por musgo. Se acercó y limpió la superficie con la manga de su chamarra. Las letras decían: ellos vuelven cada 12 años, no duerman aquí. Y debajo, una fecha: OCT 1997. El camino de regreso fue silencioso y rápido. Nadie hablaba excepto para confirmar direcciones o advertir sobre raíces en el sendero. Las mochilas pesaban más que antes, como si el descubrimiento hubiera añadido kilos invisibles a cada espalda. Rodrigo lideraba la marcha con pasos largos y decididos. Detrás de él, Daniela caminaba con la mirada fija en el suelo. Sofía revisaba cada pocos minutos su cámara, asegurándose de que las fotografías seguían ahí, evidencia tangible de que no habían alucinado colectivamente. Marco y Andrés intercambiaban miradas nerviosas. Lucía llevaba su diario apretado contra el pecho. Elena cerraba la fila, volteando ocasionalmente hacia atrás, como si esperara ver algo siguiéndolos. Llegaron al estacionamiento del parque a las 10:15 de la mañana. El guardabosques Esteban Mora estaba regando plantas ornamentales cerca de la caseta de entrada. Al verlos llegar tan temprano y con expresiones tensas, dejó la manguera y caminó hacia ellos. ¿Todo bien? No esperaba verlos hasta mañana. Rodrigo habló atropelladamente, explicando la tienda negra, las mochilas de niños, las notas de 1997, el mensaje tallado en el árbol. El guardabosques escuchó con el ceño fruncido, los brazos cruzados. Cuando Rodrigo terminó, hubo un silencio largo. Esteban Mora se quitó la gorra y se rascó la cabeza. ¿El claro de los ahuehuetes?, preguntó finalmente. Rodrigo asintió. El guardabosques suspiró profundamente. Deberían haber preguntado antes de ir ahí. Ese lugar tiene historia. Sacó un walkie-talkie y llamó a su supervisor. Tengo una situación. Necesito que vengas a la caseta principal. Mientras esperaban, Esteban les ofreció agua y les pidió que se sentaran en unas bancas de madera bajo un cobertizo. Miren, comenzó con tono grave, yo llevo trabajando aquí 18 años y hay lugares en este bosque que los locales evitan. El claro de los ahuehuetes es uno de ellos. Hizo una pausa, como decidiendo cuánto revelar. En octubre del 97, 7 niños de una escuela de Uruapan vinieron de excursión con 2 maestros. Era un programa de educación ambiental.
Montaron campamento exactamente donde ustedes estuvieron. A la mañana siguiente, los dos maestros despertaron y los niños habían desaparecido. Las 7 tiendas de los niños estaban vacías. Las mochilas, las chamarras, todo seguía ahí, pero los niños simplemente se esfumaron. Sofía sintió que la sangre se le helaba. ¿Los encontraron? Esteban negó lentamente. Buscaron durante 3 semanas. Militares, perros, helicópteros, voluntarios. Revisaron cada centímetro del bosque en un radio de 20 kilómetros. Nada, ni rastros, ni ropa, ni cuerpos, como si se los hubiera tragado la tierra. El caso sigue abierto técnicamente, pero después de tantos años, todos asumieron lo peor. ¿Y las mochilas que encontramos?, preguntó Daniela. ¿Podrían ser...? El guardabosques asintió. Posiblemente. Si realmente están ahí, necesitan ser analizadas. Esto podría ser importante. Elena intervino. Mencionaste que hay historia. ¿Qué más ha pasado en ese claro? Esteban miró hacia el bosque, como si las palabras estuvieran escondidas entre los árboles. Antes de los niños del 97, en 1985, una pareja de excursionistas reportó haber visto figuras pequeñas rondando su campamento durante la noche. En el 89, un grupo de estudiantes universitarios dijo que escucharon voces de niños cantando a las 3 de la mañana, pero no había nadie. Y en 2001, 4 años después de la desaparición de los niños, 2 biólogos acamparon ahí y reportaron exactamente lo mismo que ustedes. Una tienda extra apareció durante la noche. El supervisor llegó 20 minutos después. Se llamaba Arturo Beltrán, un hombre de unos 50 años con barba canosa y mirada seria. Escuchó la historia completa mientras Sofía le mostraba las fotografías en su cámara. Examinó cada imagen con atención. Las 7 tiendas en semicírculo, la tienda negra misteriosa, las mochilas infantiles, las notas manuscritas, el mensaje tallado en el árbol. Cuando terminó, devolvió la cámara y dijo: «Voy a llamar a la Procuraduría. Esto requiere investigación formal». Pasaron las siguientes 3 horas dando declaraciones. Un agente del Ministerio Público llegó con 2 peritos. Les hicieron repetir la historia varias veces, buscando inconsistencias. Les preguntaron si habían tocado las mochilas más de lo necesario, si habían movido algo, si habían visto a otras personas. Rodrigo entregó las coordenadas GPS del claro. Sofía transfirió todas sus fotografías a una laptop oficial. Firmaron declaraciones escritas. El agente les explicó que organizarían una expedición oficial al claro para recuperar las mochilas y la tienda negra como evidencia. Les pidió que no hablaran del caso con medios de comunicación hasta que se completara la investigación inicial. Los 7 aceptaron, aunque sabían que era cuestión de tiempo antes de que la historia se filtrara. Esa tarde, cada uno regresó a su casa en Morelia. El viaje, que debía durar 3 días, había terminado abruptamente en menos de 24 horas. No hubo despedidas alegres, solo intercambios breves de «nos vemos» y «cuídense». El grupo de WhatsApp, que usualmente explotaba con fotos y chistes después de cada expedición, permaneció completamente silencioso. En los días siguientes, las autoridades montaron una operación en el claro de los Ahuehuetes. Encontraron la tienda negra exactamente como la habían dejado los 7 amigos. Las mochilas fueron recuperadas y enviadas a análisis forense. Los resultados confirmaron que correspondían a los 7 niños desaparecidos en 1997: Camila Herrera, Diego Sánchez, Valeria Luna, Santiago Ortiz, Isabela Ramírez, Mateo Vega y Renata Castro. Las notas fueron autentificadas. La letra coincidía con muestras de caligrafía que los padres conservaban de cuadernos escolares anteriores.
Las fotografías Polaroid mostraban efectivamente a los niños desaparecidos. Pero surgieron preguntas imposibles de responder. ¿Cómo llegaron esas mochilas ahí? Según los reportes de 1997, las mochilas de los niños nunca desaparecieron. Estaban en sus respectivas tiendas cuando los maestros reportaron la desaparición. Entonces, ¿estas eran duplicados? ¿Copias? ¿O las mochilas originales habían sido reemplazadas de alguna forma? Y la tienda negra. Análisis de material determinó que la tela era de fabricación reciente, no anterior a 2005. No había marcas de fabricante. No había número de serie. Era como si alguien la hubiera manufacturado específicamente para ese propósito. La historia llegó a los medios en la segunda semana de noviembre. Periódicos locales primero, luego nacionales. Aparecen mochilas de niños desaparecidos hace 12 años en el mismo bosque. Misterio en Michoacán. Tienda fantasma contiene pistas de casos sin resolver. Las familias de los 7 niños fueron contactadas. Algunas se negaron a hacer declaraciones. Otras expresaron una mezcla de esperanza renovada y dolor revivido. La madre de Camila Herrera dijo en una entrevista: «Durante 12 años soñé que mi niña regresaría. Ahora sé que al menos dejó un mensaje, que trató de volver a mí». Los 7 amigos intentaron retomar sus vidas normales, pero algo había cambiado. Rodrigo comenzó a tener insomnio. Daniela renunció a su trabajo de campo y se enfocó solo en investigación de laboratorio. Sofía borró todas las fotografías del viaje de sus redes sociales y dejó de aceptar trabajos de fotografía de naturaleza. Marco desarrolló ansiedad severa y tuvo que tomar licencia médica. Lucía dejó de escribir en su diario completamente. Andrés se mudó a Guadalajara un mes después, sin dar explicaciones claras. Elena aumentó sus sesiones de terapia personal de una vez al mes a una vez por semana. El grupo de WhatsApp permaneció inactivo durante semanas, hasta que el 22 de noviembre Lucía envió un mensaje a las 3 de la mañana. Solo decía: «Alguien más está soñando con el bosque. Siempre la misma escena, siempre los mismos niños». En cuestión de minutos, todos respondieron. Sí, todos estaban teniendo el mismo sueño recurrente: 7 niños de pie en círculo alrededor de una fogata apagada, sin moverse, sin hablar, solo mirando fijamente. Y en cada sueño, uno de los niños extendía la mano como invitando a unirse al círculo. Las pesadillas empeoraron en diciembre. Rodrigo comenzó a grabar sus sueños en notas de voz. Elena los analizó profesionalmente y encontró patrones inquietantes. Los 7 describían detalles idénticos que ninguno había mencionado conscientemente antes. La posición exacta de cada niño, la ropa que usaban, el sonido del viento entre los árboles. Y siempre, siempre, la sensación de que faltaba algo en el círculo, como si hubiera un espacio vacío esperando ser llenado. En enero de 2010, la investigación oficial se estancó. No había nuevas pistas, no había cuerpos, no había sospechosos. La Procuraduría clasificó el caso como evidencia insuficiente para proceder y lo archivó nuevamente. Las mochilas fueron devueltas a las familias. La tienda negra fue almacenada en una bodega de evidencias en Morelia. El bosque volvió a su silencio habitual. Pero para los 7 amigos, la historia no había terminado. En marzo, Daniela descubrió algo mientras investigaba en archivos históricos de la Biblioteca Municipal de Uruapan. Encontró un artículo de periódico de 1973. El titular decía: «Desaparecen misteriosamente 6 scouts en bosque de Cupatizio». El artículo era breve, sin muchos detalles, pero mencionaba que los scouts habían acampado cerca de los ahuehuetes viejos y que una mañana simplemente no estaban.
1973. 24 años antes de la desaparición de los 7 niños escolares, 12 años antes de los reportes de figuras pequeñas de 1985. Daniela compartió el hallazgo con el grupo. Rodrigo comenzó a investigar más profundamente. Contactó a historiadores locales, revisó archivos de periódicos antiguos, habló con personas mayores de Uruapan y encontró un patrón que nadie había conectado antes. Cada 12 años, aproximadamente, había reportes de desapariciones o eventos extraños en el claro de los Ahuehuetes. 1949, 2 leñadores desaparecidos. 1961, 3 campistas reportan voces infantiles durante la noche. 1973, 6 scouts desaparecidos. 1985, reportes de figuras pequeñas. 1997, 7 niños escolares desaparecidos. 2009, la tienda negra aparece ante ellos. Es un ciclo, dijo Rodrigo en una reunión de emergencia que organizaron en su departamento. Cada 12 años algo sucede en ese lugar. Andrés, que había manejado 5 horas desde Guadalajara solo para estar ahí, preguntó lo obvio. ¿Y qué pasa en 2021? Nadie respondió, pero todos calcularon mentalmente. 2021. 12 años después de su experiencia. Si el patrón continuaba, decidieron que necesitaban más información. No podían depender de las autoridades que claramente no veían el patrón o no querían verlo. Sofía sugirió contactar a los maestros que estaban con los niños en 1997. Después de algunas llamadas e investigación, encontraron a la maestra principal, Patricia Domínguez, ahora retirada y viviendo en Pátzcuaro. Rodrigo y Elena la visitaron en febrero de 2010. Patricia los recibió en su casa modesta, llena de fotografías de estudiantes de décadas pasadas. Cuando le explicaron quiénes eran y por qué estaban ahí, la mujer de 63 años comenzó a llorar. He esperado 13 años para que alguien me creyera realmente, dijo. Les contó detalles que nunca incluyó en su declaración oficial porque sonaban demasiado locos. La noche antes de que los niños desaparecieran, Patricia había despertado alrededor de las 2 de la mañana escuchando susurros. Al principio, pensó que los niños estaban despiertos jugando. Salió de su tienda y vio algo que la heló. Los 7 niños estaban de pie, formando un círculo alrededor de la fogata apagada. No se movían, tenían los ojos cerrados. Patricia llamó sus nombres. Ninguno respondió. Se acercó y tocó el hombro de Camila. La niña abrió los ojos lentamente y dijo con voz monótona: «El círculo necesita cerrarse. Siempre falta uno, siempre». Luego volvió a cerrar los ojos. Patricia, asustada, despertó al otro maestro. Juntos llevaron a los niños de regreso a sus tiendas. Los niños caminaban como sonámbulos, pero eventualmente volvieron a acostarse. A la mañana siguiente, cuando despertaron normalmente, ninguno recordaba haberse levantado durante la noche. Patricia decidió no mencionar el incidente, pensando que había sido un episodio colectivo de sonambulismo. Esa noche siguiente fue cuando los niños desaparecieron definitivamente. ¿Qué significa «el círculo necesita cerrarse?», preguntó Elena. Patricia sacó un cuaderno viejo de un cajón. Después de que desaparecieron, investigué la historia del lugar. Los Ahuehuetes en ese claro tienen más de 400 años. Los purépechas consideraban ese sitio sagrado, pero también prohibido. Según la leyenda local, es un lugar de tránsito, un umbral entre este mundo y otro. Y cada cierto tiempo, el umbral se abre buscando completar algo. No sé exactamente qué, pero siempre involucra niños o jóvenes. Siempre en octubre. Siempre en grupos de 7.
Rodrigo sintió un escalofrío. Nosotros éramos 7, fuimos en octubre. Patricia asintió gravemente. Pero ustedes son adultos, quizás eso los protegió. O quizás el patrón está cambiando. Los años pasaron. 2010, 11, 12. Los 7 amigos seguían en contacto esporádico, principalmente por mensajes. Algunos se casaron, otros cambiaron de ciudad, pero ninguno olvidó, y todos contaban los años hacia 2021. En octubre de 2021, 12 años exactos después de su experiencia, Rodrigo propuso algo que sonaba insensato: regresar al claro, no para acampar, sino para documentar, para ver si algo sucedía, para finalmente cerrar ese capítulo de sus vidas, o al menos entenderlo. La mayoría se negó rotundamente. Era peligroso, era estúpido, era tentar al destino. Pero Rodrigo insistió: necesito respuestas. No puedo vivir el resto de mi vida preguntándome qué demonios pasó ahí. Finalmente, solo 3 aceptaron acompañarlo: Daniela, Sofía y Marco. Los otros 4 se negaron definitivamente. Planearon una expedición de un solo día, sin acampar, solo llegar al claro, observar, fotografiar y regresar antes del anochecer. Notificaron a las autoridades, llevaron equipamiento de comunicación de respaldo, fueron precavidos. El 23 de octubre de 2021 llegaron al claro de los Ahuehuetes. El lugar estaba exactamente como lo recordaban. Los mismos árboles gigantes, el mismo musgo suave, el mismo círculo de piedras ennegrecidas por fogatas antiguas, pero había algo nuevo tallado en uno de los ahuehuetes. Letras frescas, recientes, decían: ellos esperan, no completen el círculo. 2021. Los 4 intercambiaron miradas nerviosas. Alguien más sabía. Alguien más había estado ahí recientemente. Sofía comenzó a fotografiar todo. Daniela tomó muestras de musgo y tierra para análisis posterior. Marco instaló una cámara de video en un trípode para grabación continua. Rodrigo caminó lentamente alrededor del perímetro del claro. Pasaron horas. No sucedió nada inusual. Ninguna tienda misteriosa apareció. Ningún sonido extraño. Solo el bosque siendo bosque. A las 4 de la tarde decidieron regresar. Habían documentado todo. No había nada más que hacer. Pero entonces Marco notó algo en la grabación de video que había estado corriendo durante 3 horas. Rebobinó y lo reprodujo. En el minuto 42, durante exactamente 7 segundos, la imagen se distorsionó. No era interferencia técnica normal. Era como si algo hubiera pasado frente a la lente sin ser completamente visible. Una sombra, o varias sombras pequeñas, moviéndose en círculo alrededor del área donde habían estado de pie. Rodrigo revisó el archivo digital. La distorsión estaba ahí, indiscutible. Sofía sintió que su piel se erizaba. Nos vamos, ahora. Empacaron rápidamente y comenzaron el regreso. Pero cuando estaban a mitad del sendero, Daniela se detuvo abruptamente. ¿Escuchan eso? Todos se quedaron inmóviles. Desde la dirección del claro, muy débilmente, llegaba un sonido. Voces de niños cantando. Una canción infantil en purépecha que ninguno de ellos reconocía. No corrieron, pero caminaron muy rápido. El sonido los siguió durante 10 minutos antes de desvanecerse completamente. Cuando llegaron al estacionamiento, el sol ya se estaba ocultando. El guardabosques de turno, no era Esteban Mora, sino alguien más joven, les preguntó si todo estaba bien. Rodrigo mintió. Todo perfecto. Gracias. Durante el camino de regreso a Morelia, ninguno habló. Pero cuando llegaron a la ciudad y se detuvieron en un café para procesar lo sucedido, Marco dijo lo que todos pensaban. Algo sigue ahí y no se ha ido en décadas o siglos. Sofía revisó todas las fotografías que había tomado. En una de ellas, tomada justo antes de marcharse, se veía el claro desde un ángulo elevado.
y en el centro, aunque ninguno de ellos estaba parado ahí en ese momento, se distinguían 7 figuras pequeñas formando un círculo perfecto. Decidieron no publicar las fotografías, no compartir el video, no hablar con medios. ¿De qué serviría? Nadie les creería, y quizás era mejor así. Algunos misterios no están destinados a resolverse. Algunos lugares deben permanecer evitados. Pasaron 2 años más. La vida continuó. Pero en junio de 2023, un excursionista solitario llamado Fernando Rivas estaba caminando por una ruta diferente del parque, varios kilómetros al norte del Claro de los Ahuehuetes, cuando encontró algo extraño clavado en la rama baja de un pino, una memoria USB dentro de una bolsa de plástico transparente sellada. Tenía una etiqueta adhesiva que decía: «Si encuentras esto, entrégalo a autoridades. Octubre 2009». Fernando cumplió. Entregó la memoria USB a la oficina del parque. Cuando las autoridades la revisaron, encontraron archivos de audio, grabaciones, 7 archivos, cada uno etiquetado con un nombre: Rodrigo, Daniela, Sofía, Marco, Lucía, Andrés, Elena. Las grabaciones fueron hechas durante la noche del 23 al 24 de octubre de 2009, la noche que pasaron en el Claro, la noche antes de encontrar la tienda negra. Andrés, el técnico del grupo, había instalado sin decirles a los demás una grabadora de audio activada por sonido cerca de la fogata, como experimento personal para capturar sonidos nocturnos del bosque. Las autoridades contactaron a Rodrigo. Le informaron del hallazgo. Rodrigo llamó inmediatamente a los otros 6. Se reunieron todos por primera vez en 3 años para escuchar las grabaciones juntos. Lo que contenían cambió todo lo que creían saber sobre aquella noche. Los primeros archivos capturaban conversaciones normales, sus voces alrededor de la fogata, bromas, risas, despedidas nocturnas, el sonido de cremalleras cerrándose. Silencio. Luego, a la 1:47 de la mañana, la grabación se activó nuevamente. Voces. Pero no eran sus voces, eran voces de niños, 7 voces diferentes, cantando en purépecha, la misma canción que habían escuchado en 2021. El canto duró 3 minutos. Luego, silencio. A las 2:11, sonidos de movimiento, pasos sobre hojas secas, y entonces claramente audible la voz de una niña pequeña diciendo en español: 7 más 1, 8 completa el círculo, pero no vinieron, nunca vienen todos. Otra voz, un niño, respondió: dejemos las mochilas, para que sepan, para que recuerden. Más movimiento, sonido de tela siendo desplegada, la tienda. Estaban escuchando el momento exacto en que la tienda negra fue instalada. A las 2:34, las voces de niños se desvanecieron. Y entonces algo más, una voz adulta, masculina, profunda, hablando en un idioma que ninguno de ellos reconocía. No era español, no era purépecha, era algo más antiguo. La voz decía algo que sonaba como un cántico, y luego silencio absoluto hasta el amanecer. Los 7 amigos se miraron con rostros pálidos después de escuchar las grabaciones. Habían dormido a menos de 10 metros de donde todo eso sucedió. Ninguno había escuchado nada. ¿Cómo era posible? Elena, la psicóloga, ofreció una teoría. Tal vez no estábamos destinados a escuchar. Tal vez quien sea o lo que sea que está ahí no quería despertarnos, solo quería dejarnos el mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó Lucía. Rodrigo respondió lentamente: que no estamos solos, que nunca hemos estado solos en ese bosque, y que algo sigue esperando completar el círculo. La memoria USB fue analizada forense y técnicamente. Era genuina. Los archivos no habían sido manipulados.
Las marcas de tiempo eran correctas. Andrés confirmó que la grabadora era suya, que efectivamente la había colocado esa noche, pero que la había olvidado completamente cuando huyeron del claro al amanecer. Durante 14 años, esa grabadora estuvo ahí hasta que alguien o algo la encontró y la colocó en un lugar donde eventualmente sería hallada. Hoy, en 2025, el claro de los Ahuehuetes permanece accesible al público pero con advertencias. Un letrero instalado por el parque dice: área de acampada restringida, consultar con guardabosques antes de pernoctar. Pocos hacen caso. Algunos todavía acampan ahí, ignorantes de la historia, o quizás sabiendo pero sin creer. Los 7 amigos ya no son tan cercanos. La vida los dispersó. Pero cada octubre, cuando se acerca el día 23, todos reciben el mismo mensaje en el grupo de WhatsApp. Es Rodrigo quien lo envía cada año. Solo dice: sobrevivimos otro año, nos vemos en 12. Y todos responden con un emoji de check. Porque entienden: 2033, 2045, 2057. El ciclo continúa. El círculo busca cerrarse y quizás algún día alguien complete lo que sea que necesita ser completado. Si decides acampar en los bosques de Michoacán, si escuchas tu nombre susurrado por voces que no reconoces, si despiertas y encuentras que el círculo de tu campamento ha cambiado durante la noche, recuerda esto. Algunos lugares guardan secretos más antiguos que cualquier memoria humana. Algunos círculos nunca deben cerrarse. Y algunos misterios existen no para ser resueltos, sino para recordarnos que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. ¿Qué crees tú? ¿Fue paranormal? ¿Fue una elaborada coincidencia? ¿O hay algo esperando en ese claro que ninguno de nosotros está preparado para enfrentar? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete a Ecos del Silencio. Síguenos en nuestras redes, porque si algún día descubrimos qué pasó realmente con esos 7 niños de 1997, lo compartiremos aquí primero. Y si tú tienes información sobre desapariciones en bosques de México, escríbenos. Quizás tu historia sea la siguiente que necesitemos contar. Hasta la próxima vez, y recuerda, el silencio del bosque siempre tiene ecos.